Bueno, parciamos con el análisis premercado semanal que va del 17 al 21 de marzo, donde esta semanita vamos a tener eventos económicos bastante importantes, entre ellos y el que más resalta es la reunión de tipos de interés de Estados Unidos por parte de la Fed, donde no solamente va a tomar relevancia todo el tema de la reunión o del speak de Powell, sino que también va a tomar mucha relevancia todo el tema de las proyecciones económicas de los oficiales de la Fed. Entonces vamos a hacer un análisis de más o menos cómo se fueron desarrollando las hipótesis que planteamos la semana anterior. Esta fue una semana bastante interesante, la verdad. Entonces vamos a empezar con todo lo que viene siendo el índice del dólar. Vamos a empezar con Dixie, luego vamos con todo el tema de Forex. Esta vez vamos a ver euro dólar, libra dólar, australiano dólar y vamos a terminar contra el dólar y el canadiense. Luego seguimos con todo el tema de los índices, bastante importante y relevante que los índices esta semana hicieron un nuevo mínimo semanal, entonces va a ser bastante relevante recalcar más o menos cómo se han venido dando los escenarios y en qué punto a nivel técnico estamos. Entonces vamos a analizar cuál es el estado actual de Standard Poor's y Nasdaq 100 y vamos a finalizar con oro, que oro nos dio una sorpresita alcista bastante interesante durante la semana y les quiero explicar algunas cosas y algunos aprendizajes pues que se pueden tomar en cuestión al direccionamiento que nosotros habíamos tenido para oro. Actualmente ya está rozando las 3.000 onzas, los 3.000 dólares la onza, perdón. Entonces vamos con el análisis semanal. Bueno, para estos análisis lo intento hacer muy natural, de alguna u otra manera, para explicar desde mis palabras y de una manera bastante coherente cómo estoy viendo el mercado. De alguna u otra manera, en el mensual del índice del dólar estamos ya presentando, y algo muy importante y relevante, una reacción a este desequilibrio mensual, que todavía puede ser muy rápido para decir que estamos generando una reacción. Sin embargo, vamos a ver cómo se va a desarrollar el precio esta semana y ya les voy a explicar ciertas cositas que me parecen interesantes de dónde estamos ubicados en este momento. Ese es el desequilibrio que está más profundo en el último desplazamiento. Venimos de reaccionar a esa zona de oferta mensual que veníamos anticipando hace mucho rato. Entonces, desde mi perspectiva, actualmente este es el panorama que estamos planteando desde el mensual. Bueno, en el semanal vemos que esta última semana fue una semana que, comparado con la semana anterior, el volumen estuvo un poco estancado en función obviamente a cómo se ha venido desarrollando el precio. Estamos ya viendo, y por eso es que yo digo que podríamos empezar a ver ciertos tipos de reacciones importantes en el punto en el cual estamos. Entonces, desde el gráfico semanal, perdón, puede que no se esté viendo tan claro. Sin embargo, ahorita que nos bajemos al diario de 4 horas, vamos a ver un poquito más o menos cómo se ha venido agotando todo ese sentimiento de oferta. Ya se han encontrado como ciertos puntos flotantes que de alguna u otra manera han generado un atractivo en función a la demanda. Entonces vamos a ver más o menos cómo se desarrolla. Si me pregunta a mí por el punto estructural dentro de esta temporalidad, es este. Claramente tenemos un desequilibrio marcado muy interesante en función al precio, y obviamente esto en temporalidades menores va a generar bastante peso obviamente para la direccionalidad bajista. Sin embargo, tenemos marcado esa zona mensual, porque esa zona mensual nos podría generar de alguna u otra manera algún tipo de reacción, con el fin de obviamente presentar ya sea una corrección o simplemente presentarnos aumentos o valorizaciones del precio de alguna otra manera que sean significativos. Entonces vamos a bajar de temporalidad para tener un poquito más de claridad. Acá en el diario estamos viendo prácticamente la capacidad que ha tenido el precio para distribuir bajista. Este es el movimiento que nosotros en este momento nos encontramos, un movimiento claramente bajista. Tenemos un punto estructural que en realidad está muy arriba en función al precio. Entonces, dentro de la perspectiva, podríamos empezar a presentar movimientos de corrección. Para presentar esos movimientos de corrección tendríamos que generar la creación de una estructura interna dentro de este movimiento o de este último desplazamiento. Entonces, actualmente estamos presentando este rechazo, estamos empezando a presentar acá estos tipos de movimientos que de alguna u otra manera a mí me están mostrando de que ya hay cierto agotamiento en función a la oferta, y ya de pronto se empezó a encontrar un poco más de atractivo en función a la demanda, o a la liquidez de obviamente también esos movimientos fuertes que ha traído el desplazamiento bajista. Venimos de tomar un punto que es relevante, que es un bajo que genera un flotante atractivo para el precio, y a raíz de eso estamos reaccionando a un desequilibrio del mensual. Todavía estamos muy temprano para obviamente yo poder anticiparle que ya vamos a empezar un movimiento de corrección. Sin embargo, se está ya viendo cierto debilitamiento en la acción del precio, que de alguna u otra manera nos puede estar mostrando las señales a poder generar ese movimiento.
A raíz de 4 horas, la verdad en el 4 horas, acá ya es donde se empieza a ver un poquito más de estructura del precio, porque en el desplazamiento bajista no tuvimos un movimiento o movimientos que fueran estructuralmente coherentes. Ve, coherentes no, o sea, que fueran estructuralmente fuertes que me puedan dar a mí puntos importantes o relevantes. En el momento en el cual nosotros estamos en este momento, estamos observando que obviamente ya se empieza a generar cierto agotamiento. ¿Por qué? Por cómo se vienen finalizando los movimientos tendenciales, donde el precio toma los bajos, les empieza ya a costar un poco más y empieza a tomar ciertos puntos que para mí son relevantes. Actualmente, para iniciar la semana, el atractivo más importante va a ser estos puntos que nosotros tenemos acá iguales, que a raíz de eso el precio puede romperlos y puede empezar ya su movimiento de corrección interna. Ese movimiento de corrección interna se puede obviamente extender a puntos importantes del diario. Sin embargo, teníamos varios puntos de desequilibrio. Entonces yo por encima de niveles de corrección del 50% ya empezaría a tener un poquito más de cuidado con esa continuidad de movimientos en largo, porque pueden ser momentos o se pueden generar atractivos de oferta que pueden ser bastante interesantes. Entonces, a mí a raíz de cómo se viene presentando la acción del precio, cómo se vienen tomando los objetivos que obviamente tenía eh, que se tenían o que generan bastante relevancia en el precio. Actualmente así es como yo lo estoy viendo. Probablemente ya empecemos a generar un movimiento de corrección y esto obviamente va a estar muy ligado a los eventos económicos que tenemos durante la semana. Bueno, acá en el gráfico mensual de euro dólar ya empezamos a tener algún contacto con el último desequilibrio que presentamos en función a este desplazamiento. Entonces actualmente ya acá podríamos empezar a presentar algún tipo de reacción en el precio que nos pueda llevar obviamente a buscar movimientos, en este caso serían de oferta. Para mí es bastante importante llevar la coherencia que se tiene en función a eurodólar con el índice del dólar y estamos presentando prácticamente el mismo escenario, estamos reaccionando a una zona mayor, entonces va a ser muy importante cómo se vaya presentando ese desarrollo en temporalidades menores. Bueno, bastante importante y como les comentaba la semana anterior, teníamos esta zona que yo la tenía marcada como una posible zona de reacción, sin embargo el precio no tuvo la fuerza suficiente para poder reaccionar a ella. Sin embargo, y es muy importante tener en cuenta que miren que el precio obviamente está generando un rechazo a la toma del punto, que sería este punto de acá, y a la toma de la zona, que sería esta zona de acá, y estamos empezando a reaccionar a un desequilibrio. Entonces, a raíz de esto ya podríamos empezar a tener como ciertos síntomas en función al debilitamiento de esos movimientos de demanda y puede que ya se está generando un atractivo de oferta que puede ser bastante interesante, que es muy importante que usted obviamente lo confirme con temporalidades menores. Sin embargo, en el caso todavía no tenemos las confirmaciones que sean exactas o que nos precisen en realidad el comienzo de ese movimiento de corrección. Y es lo mismo que estamos viendo ahorita con el índice del dólar. Tendríamos que esperar ahorita en el desarrollo de la semana, más o menos ya tenemos una direccionalidad, tenemos puntos que son importantes a nivel estructural y a raíz de eso ya empezar a generar de alguna u otra manera cierta coherencia que me permita a mí a nivel estructural poder tomar operaciones que sean coherentes. A raíz de eso, y para mí va a ser muy importante obviamente recalcarle que el punto estructural se encuentra acá, quiere decir que el precio a raíz o en cuestión a que genere una reacción a esa zona mensual, obviamente tiene puntos que en su movimiento de corrección obviamente le pueden generar mucho atractivo a nivel de demanda. Entonces va a ser muy importante entender ese desarrollo y obviamente ligarnos bastante a cómo se viene desarrollando el gráfico diario. Bueno, como les mencioné, el punto estructural del semanal está en el mismo punto estructural que tiene el diario, por lo tanto, y acá voy a hacer énfasis en lo que les estaba diciendo ahorita en el índice del dólar, donde en el diario tenemos muchos puntos de reacción. Acá prácticamente nosotros a raíz de esta distribución tenemos varios puntos de desequilibrio que obviamente para nosotros el que puede generar más atractivo es el más profundo. Sin embargo, no quiere decir que vaya obligatoriamente el precio a generar una corrección a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo a raíz de esto y al presentar estas distribuciones tan largas en función al precio, yo lo que hago es que empiezo a tener en cuenta, obviamente, niveles del 50%, con el fin de que por debajo de los niveles de esos 50% estamos presentando unas correcciones que pueden ser bastante coherentes, que a nivel de, obviamente, y analizando más o menos cómo se viene mostrando el volumen, podríamos empezar a intuir el ingreso de nueva demanda dentro del precio para poder obviamente volver a mover
el precio, direccionar el precio hacia un punto mayor. Entonces va a ser muy importante el desarrollo que vaya a tener esta semana y mis ojos principalmente van a estar ubicados tanto en gráficos diario como en gráficos de 4 horas. Entonces va a ser así no solamente para eurodólar ni para el índice del dólar, sino también lo va a ver de que en realidad estamos ya presentando movimientos tan precisos en el mercado que a nivel de volatilidad obviamente nos dejaron como cierta distorsión, pero a raíz de esa distorsión obviamente nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo se vienen desarrollando esas temporalidades menores con el fin de generar obviamente coherencia a raíz de esos desplazamientos que fueron fuertes las últimas semanas. Y la verdad es que el panorama en realidad en el 4 horas no cambia mucho en cuestión o en relación con lo que se viene presentando en el índice del dólar. Va a ser bastante importante tener en cuenta de que este es el punto estructural del 4 horas, acá con la diferencia de que no estamos presentando el mismo o la misma tentativa de toma de puntos de, de puntos de interés o puntos de liquidez flotante que el precio pueda tomar. Sin embargo, a raíz de esto y a este último movimiento estructural, para mí va a ser bastante interesante ver si el precio quiere subir, generar un nuevo alto y generar un cambio de estructura para generar ya un movimiento de corrección interna en 4 horas con el fin de obviamente poder generar la estructura de esa corrección en el diario o simplemente si el precio de alguna u otra forma quiere seguir respetando los puntos estructurales y de alguna u otra manera seguir manteniéndose en este movimiento e introducirse un poco más dentro del desequilibrio que tenemos en el mensual. Va a ser una semana bastante relevante porque estamos en puntos que son claves y obviamente que nos puede dar cierta capacidad de direccionalidad para lo que viene a ser los últimos 15 días de este mes. Bueno, dentro del gráfico de la libra dólar es bastante relevante obviamente anunciar en el gráfico mensual que seguimos manteniéndonos dentro de este movimiento, obviamente este último desplazamiento bajista que tomó un punto importante a nivel de estructura. Sin embargo, el precio nunca cerró por debajo de ese punto importante, que es este punto de acá. Entonces, de alguna u otra manera nos está generando un rechazo a ese mínimo. Sin embargo, la direccionalidad y en función a la estructura nos estaba mostrando que en los últimos meses se estaba generando esa tentativa o ese interés de querer mostrar obviamente movimientos bajistas por parte del precio. Actualmente estamos presentando ese movimiento de corrección interna donde estamos viendo gráficos del diario generar movimientos alcistas y lo mismo y de manera muy coherente también como el semanal viene también siguiendo esa misma narrativa. Teníamos una posible zona de reacción donde el precio prácticamente no reacciona a ella, que es esta zona de acá del mensual, y el precio simplemente lo que hace es cerrar por encima de la zona, lo que a mí de alguna otra manera me invalida esa capacidad de reacción a la misma. Ahorita ya simplemente para mí desde mi perspectiva no tengo ningún punto que en realidad sea lo suficientemente lógico a nivel de corrección. Obviamente podríamos tener acá un movimiento de un bloque de órdenes para alguna otra persona o puede ser una zona de oferta. Sin embargo, para mí, desde mi nivel, obviamente, de análisis, no genera como cierto atractivo porque es una zona que de alguna otra forma ya ha generado como cierto equilibrio en el precio. Entonces yo me mantendría obviamente analizando cómo se va moviendo el precio en ese punto y a raíz de eso también entender de que nos encontramos en un punto de corrección que es importante, que es un punto de corrección superior al 50%. Desde mi análisis, y es bastante coherente como lo vamos a ver ahorita en temporalidades menores, ver más o menos cómo se viene mostrando y si el precio quiere correlacionar esas temporalidades menores en la dirección bajista, porque estamos viendo que obviamente estamos presentando también movimientos bajistas en el dólar y mucha fuerza a nivel de euro, entonces de alguna u otra manera eso también puede incitar a la libra obviamente a poder sostener sus movimientos alcistas en el mediano largo plazo. Entonces va a ser bastante importante ver cómo se desarrolla el precio en estos puntos en los que estamos en este momento. Desde el semanal claramente se puede ver cómo se genera o se viene sosteniendo ese movimiento obviamente a nivel de la estructural alcista y tomando puntos que son relevantes. El precio yo les dije que había que tener mucho cuidado con ese alto de ahí porque podríamos generar un movimiento de rechazo. Sin embargo, no se generó ese movimiento de rechazo. El precio de alguna u otra manera sigue mostrando esa intención alcista. Por lo tanto, a raíz de eso ya estamos viendo cómo esta vela de acá me está mostrando de pronto un interés en el frenado, obviamente, de ese movimiento alcista. A raíz de eso, también va a ser bastante importante leer la coherencia que tenga con temporalidades como el diario. Y por eso les dije ahorita
de que mi visión durante esta semana va a estar centrada obviamente en lo que viene siendo el análisis de temporalidades como el diario y 4 horas. Entonces, a raíz del semanal, acá no tengo mucho que decirles, ya generamos un desequilibrio que puede generar un atractivo de corrección, que puede generar un equilibrio en el precio para seguir su movimiento o simplemente obviamente ir a tomar de pronto puntos estructurales que están más abajo, que a raíz de eso para mí la estructura podría estar en este punto de acá. Sin embargo, yo tendría muy en cuenta y estaría muy pendiente del precio cómo toma ese punto. Un diario que la verdad sigue la misma narrativa que tienen sus hermanos. La verdad no hay mucho que decirle o que mucho mencionarle acá, porque de alguna u otra manera este es el desplazamiento y el precio todavía sigue manteniéndose en ese movimiento o en ese desplazamiento. Entonces, ¿qué podría ser bastante lógico a raíz de esto y ver cómo ya la acción del precio me está mostrando la capacidad de empezar a generar ese movimiento de corrección, porque ya se nota cierta incapacidad de poder sostener ese movimiento alcista y va a ser muy importante y determinante los eventos económicos que podríamos tener esta semana. A raíz de eso, presentar un movimiento de corrección podría ser bastante lógico con el fin de obviamente poder de pronto encontrar un atractivo de continuidad a nivel estructural, entendiendo de que este último desplazamiento tiene bastante fuerza, tenemos puntos de corrección bastante importantes, entonces puede que el precio de alguna u otra manera a nivel estructural puede que continúe con esa narrativa. Sin embargo, para mí, desde mi análisis, ya puede ser bastante lógico la creación de una estructura interna en 4 horas que genere o que forme ese movimiento de corrección en el diario. Entonces vamos a ver ahorita más o menos cómo está el 4 horas y cuáles son esos puntos críticos. Dentro del 4 horas ya estamos viendo de alguna u otra manera, miren ya estos movimientos a raíz de obviamente esos movimientos que estamos teniendo en el desplazamiento. Y en ese punto es para mí empieza a tomar relevancia algún otro tipo de hipótesis, como puede ser la creación de ese movimiento estructural. Para mí prácticamente en este punto, o por lo menos lo que quiere decir estos últimos días, a partir del martes, miércoles, ya eso es, o sea, acá para mí no hay oportunidad de trade claro en este punto. Entonces, a raíz de eso, yo tendría muy en cuenta este primer punto estructural, miraría más o menos el precio, cómo responde a él, que acá de alguna u otra manera ya estamos presentando algún tipo de rechazo. Sin embargo, también estaría muy atento a este punto. El precio de alguna u otra forma puede venir a tomar otra vez este alto de acá, en función obviamente a la estructura, o simplemente ya empezar a generar esos movimientos de cambio de estructura que me empiece a generar una confirmación de obviamente querer generar esa estructura interna en el diario, ve esa estructura interna en el 4 horas que sea coherente con el movimiento de descuento que esperamos en el diario. Bueno, analizando ya el diario del australiano dólar de alguna u otra manera, este ha sido un par que no ha presentado la misma capacidad de volatilidad que ha tenido tanto el euro como la libra y como el dólar. Entonces, de alguna u otra forma, para mí va a ser bastante importante y bastante relevante recalcarle eso, porque estas últimas 2 semanas hemos visto movimientos o ingresos de volatilidad muy importantes en los pares que mencioné anteriormente. Sin embargo, la gran realidad es que el australiano dólar no ha presentado la misma capacidad de volatilidad. Todavía seguimos teniendo puntos de objetivo vivos bastante importantes. Estamos generando todavía este movimiento de corrección, que es este movimiento de acá, en reacción obviamente a la toma de este mínimo y obviamente siendo muy consecuentes en que nos encontramos en este último desplazamiento del precio, que es un desplazamiento con interés bajista. A raíz de eso podríamos obviamente extendernos un poco más, y es lo que yo personalmente espero, de que se extienda ese movimiento un poco más al alza con el fin de generar un nivel de corrección un poco más profundo, y a raíz de eso ya sí empezar a mirar el precio o la acción del precio, cómo se empieza a formar, para ver si vuelve otra vez a ingresar un atractivo de oferta bastante interesante en el precio. A raíz de eso obviamente va a ser muy importante estar o no estar, ser muy coherente en realidad con lo que viene generando esas temporalidades menores. Bueno, un semanal que todavía se encuentra en ese movimiento obviamente de corrección
a raíz de este último desplazamiento bajista que tuvo el precio. Como les dije, todavía no hemos llegado como a puntos de corrección que para mí sean relevantes. Sin embargo, sí hay como ciertos intereses importantes en función al precio, que obviamente me hacen a mí estar muy pendiente de cómo se vienen finalizando como esas tomas de objetivos, cómo se vienen dando esas tomas de objetivos, con el fin de obviamente entender de que el precio viene presentando una baja volatilidad y cualquier movimiento o cualquier ingreso brusco obviamente puede generar un cambio en el panorama o ser coherente obviamente con el panorama. Entonces actualmente en el semanal no hay mucho que hablar, seguimos presentando esa misma capacidad de movimiento. Esta última semana no se presentaron movimientos significativos y a raíz de esos todavía les vuelvo a mencionar de que tengo una zona más o menos de corrección importante, como lo puede ser esta zona de acá, que es una zona donde se hizo un rebalanceo de las órdenes del precio para ir a tomar el siguiente punto estructural. Entonces, prácticamente me mantengo con esa hipótesis y ya en realidad, y como se los dije y se los mencioné de pares anteriores, para mí en realidad el verdadero interés va a estar del diario hacia abajo. ¿Y por qué se los digo? Porque a raíz de estas temporalidades ya empezamos a tener un poco más de información del precio, más o menos cómo está siendo la actualidad del precio y cómo se puede correlacionar a objetivos que son más largo plazos. A raíz de eso, para mí la última distribución que tomó bastante relevancia en el australiano fue esta distribución. Esto para mí es un movimiento de corrección que tomó puntos dentro de obviamente ese movimiento de expansión, tomó puntos importantes a nivel de flotantes de liquidez y el precio ya podría haber generado ese movimiento de atractivo alcista, que es la creación de esta nueva figura alcista. Sin embargo, obviamente en el diario vemos cómo se le ha dificultado, la última semana no tuvo el desplazamiento, sin embargo todavía sigue siendo bastante coherente dentro del análisis. En el 4 horas nosotros lo que venimos generando, lo que venimos haciendo es que teníamos un objetivo diario, que es el siguiente punto importante, que sería bastante coherente a nivel estructural, que este es el siguiente punto estructural. Acá el 4 horas, en el 4 horas tenemos este que es el siguiente objetivo, que es este objetivo de acá, y el precio a raíz de estructura, acá ya me mostró una intención de querer subir, que es un cambio estructural bastante interesante. El precio actualmente genera este desplazamiento, movimiento de corrección y a raíz de obviamente a raíz de que el precio de alguna u otra forma genere una correlación, podríamos obviamente poder seguir ese movimiento estructural hacia los siguientes objetivos. Entonces a mí en el australiano dólar me gustaría en realidad ver esos movimientos alcistas, que se potencien esos movimientos alcistas con el fin de ir a tomar los siguientes objetivos. Obviamente tenemos algo de la narrativa del índice del dólar está en contra a esto. Sin embargo, eso no quiere decir que no se presente, porque estamos esperando movimientos alcistas en el dólar con el fin de generar ese movimiento de corrección. Sin embargo, obviamente, pues a mí la lógica a nivel técnico, lo que me está mostrando en el australiano dólar es esto. Tenemos como ciertos atractivos en estos puntos de acá, que son flotantes de liquidez importante, donde para la demanda van a ser puntos importantes y relevantes y de alguna u otra forma ya podríamos empezar a generar de pronto movimientos ya estructurales que nos lleven hacia los objetivos. Entonces prácticamente eso es como lo que estoy viendo en el australiano dólar. Bueno, en USD CAD no me voy a demorar mucho porque pues en realidad no cambió mucho el panorama con respecto a la semana anterior. De alguna u otra forma seguimos presentando ese mismo movimiento de rechazo en el mensual, donde estamos empezando a generar movimientos bajistas que pueden ser importantes o relevantes y de alguna u otra forma ya se empieza a generar como cierto atractivo de esos movimientos bajistas. A raíz de eso, obviamente, va a ser bastante importante las temporalidades menores. Que si yo me bajo al semanal, todavía no tengo ningún cambio del panorama. Para mí los objetivos siguen estando en este punto de acá. Quiere decir que mi direccionalidad, por lo menos en lo que viene siendo corto mediano plazo, sigue siendo bajista en este par. Sin embargo, para eso obviamente tendríamos que empezar a ver cómo se viene presentando la capacidad que venga generando el precio. De alguna u otra forma, para mí es importante mencionarle que la última semana fue una semana que prácticamente se presentó una indecisión en el precio. Prácticamente esta vela de acá no me mostró una intención clara. Entonces vamos a ver de pronto en temporalidades menores si el precio me puede mostrar un poco más de información para saber en realidad cuál viene siendo la intención. Bueno, en el diario
El punto estructural todavía está bastante arriba, estamos ya en puntos de corrección importantes. El precio está reaccionando de una manera que dentro de mi análisis empieza a ser bastante lógico. Entonces, para mí mi intención en realidad es ver que el precio distribuye hacia los objetivos que tenemos bajistas. Sin embargo, tenemos de pronto estos puntos de acá, entonces a raíz de eso puede que el precio respete este último movimiento alcista, generando este movimiento de corrección, porque de alguna otra forma tomamos este swing high dentro de la temporalidad del diario, pero que es un swing high que si lo miramos desde el punto semanal no es tan lógico. Entonces, a raíz de eso, el precio puede de alguna u otra forma poder soportarse en función a este último desplazamiento, generar ese movimiento de corrección, ir a tomar estos puntos que tenemos acá alcistas y ya generar de pronto una coherencia para ir a tomar esos objetivos bajistas. Sin embargo, obviamente para mí, entre más rápido se empieza a generar o se empieza a formar esa distribución bajista y que vaya coherente a los objetivos que nosotros tenemos desde el semanal, pues obviamente mucho mejor. A mí en realidad lo que me está gustando del 4 horas es que pues tomamos este punto, eso es lo que yo les vengo diciendo que viene generando una reacción a un nivel de descuento que para mí es bastante lógico. Entonces, a mí lo que más me está gustando en este momento es que desde el 4 horas estoy viendo ese apoyo a la direccionalidad bajista. Y le voy a mencionar por qué. Porque el precio generó este último desplazamiento tomando puntos importantes a nivel de estructura, generando una intención. Tengo movimientos que de alguna u otra forma cambian su intención, sin embargo genera una estructura interna del precio y a partir de este punto para mí ya se empezaría a alinear el precio. Para alinearse el precio a raíz de ese punto, el precio debería tomar con volumen por debajo de este punto y ya sí continuar su movimiento estructural. A raíz de generar de pronto un rechazo o que de alguna otra forma vuelva a recuperar esa estructura alcista, ya los siguientes puntos serían de pronto ir a tomar ya este punto de acá arriba, que obviamente es el siguiente punto, que es un punto que es importante a nivel de flotante de liquidez. Sin embargo, para mí la direccionalidad en lo que viene siendo mediano plazo debería de ser bajista, de ir a tomar esos puntos. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la semana. La verdad que en el momento no tengo como algo lo suficientemente claro en este par como para decir voy a tomar un trade dentro de él, porque en realidad miren que estamos encerrados dentro de un contexto estructural que no me está mostrando una claridad de la dirección suficiente. Entonces, si no tengo una claridad que me genere confianza, no, obviamente no va a haber trade en ese par. Prefiero buscar en realidad otros pares donde en realidad sí esté la volatilidad. Bueno, vamos a empezar con la verdadera candelita de esta semana. Vamos con todo el tema de los índices, que podemos ver que claramente hicimos un nuevo mínimo semanal. Entonces es bastante importante, obviamente, analizar qué es lo que está sucediendo. A nivel semanal, ¿yo qué les dije? Yo les dije que para mí es muy importante los puntos semanales dentro de la estructura de los índices y prácticamente ya se tomaron esos puntos. Vemos que a nivel de fundamentales o viendo algunas otras métricas del sentimiento del mercado, todavía la direccionalidad en realidad sigue presentando esa capacidad de ver presiones bajistas. Entonces, de alguna u otra forma, va a ser bastante relevante ver cómo se viene desarrollando este movimiento bajista, porque obviamente dentro de la lógica de la estructura, el precio ya viene mostrando obviamente esa capacidad de presión de oferta dentro de su construcción. Para hablar de cosas técnicas, en realidad, em, o sea, lo que es el semanal es la toma del semanal, que probablemente podamos empezar a presentar movimientos de corrección luego de esa toma de estructura o luego la toma de ese punto estructural. Sin embargo, para mí va a ser bastante relevante mencionarle que obviamente se puede generar ese movimiento, pero tiene que ser muy coherente dentro de lo que viene siendo el diario y el 4 horas. El diario en realidad no me presenta nada que sea sustancial porque el movimiento en realidad fue un movimiento que fue de alguna otra manera con una construcción muy rápida. Entonces para mí en realidad lo que viene tomando bastante relevancia actualmente es cómo se desarrolle el 4 horas. A raíz de cómo se desarrolle ese 4 horas es que nosotros vamos a empezar a analizar si el precio quiere empezar con ese movimiento de corrección, hasta dónde se puede gestionar o hasta dónde se puede estirar ese movimiento de corrección y cuándo se empiece a generar ese movimiento de correlación con temporalidades mayores. ¿Por qué? Sí, porque a raíz de tomar ese punto
del semanal bajista y a tener ya la estructura del semanal alineado bajista, las presiones de oferta obviamente empiezan a ser más atractivos a medida que el precio empiece a subir. ¿Por qué? Porque se empiezan a tomar puntos de corrección que pueden ser bastante importantes y que pueden generar un atractivo de oferta hacia un siguiente nivel de distribución. Entonces prácticamente así es como lo estoy viendo en el diario. Pues eh, eh, a nivel técnico no tengo como mucho que decirles. Vamos como al 4 horas, que ahí se ve un poquito más claro cómo se viene formando. Miren que la distribución bajista en el 4 horas ha sido una distribución bajista bastante clara, bastante limpia. La direccionalidad del precio en realidad no ha generado como ningún tipo de distorsión en la creación de esa distribución, y a raíz de eso ya tenemos un nuevo punto estructural que para mí, desde mi perspectiva, eso no es un buen punto estructural porque es una vela con mucha mecha. Entonces yo prácticamente me centraría más o menos como en el volumen del precio, de en realidad de dónde se centró el volumen, no hacia dónde fue el volumen y tomó puntos, sino en realidad dónde estuvo el volumen. Eh, a raíz de eso, este sería como el nuevo punto. Sin embargo, podemos ver que ya el volumen está tomando puntos importantes a nivel estructural. A raíz de esto, yo ya prácticamente lo que podría empezar a anticipar es la capacidad que tenga el precio de empezar a generar movimientos alcistas con el fin de generar una estructura interna de corrección del gráfico diario y semanal. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que me gustaría? Y voy a aprovecharme, pues ya que estamos acá en líneas, es que el precio logre mantener eso hasta puntos de corrección importantes, que podría ser una corrección del 50% de la distribución, o que empiece a tomar puntos de flotante de liquidez que sean bastante relevantes, porque como vimos ahorita en el diario, no tengo zonas de reacción, pero sí podríamos tener puntos de reacción que puedan ser importantes, porque la direccionalidad de esas temporalidades mayores me está mostrando que la intención, por lo menos lo que vienen siendo las últimas semanas, ha sido intenciones bajistas, lo que quiere decir que obviamente hay un atractivo de oferta interesante en los índices. Bueno, vamos para Nasdaq directamente, porque en Nasdaq prácticamente lo mismo. Cerramos una semana por debajo del mínimo de la semana anterior. La distribución, tomamos puntos importantes a nivel de estructura del semanal. Ya venimos obviamente mostrando como esa intención. El precio puede generar movimientos de corrección, donde puede encontrar de pronto en esta zona de acá del semanal, puedes encontrar de pronto algún punto de oferta importante o un nivel de corrección que sea lo suficientemente relevante. ¿Para qué? Para de pronto generar una nueva presión de oferta o una nueva presión bajista. Puede ser hasta este mínimo, obviamente hasta que el precio dentro de su acción de precio no lo muestre. A raíz de eso, vamos a mirar ya temporalidades menores. Para mí el diario en Nasdaq es prácticamente, o viene siendo prácticamente el mismo que en Standard & Poor's. Un diario bastante, o sea, con una intención bastante clara, que no deja zonas de pronto que sean bastante importantes. Yo de pronto estaría muy pendiente de este punto, o de este punto, o de este punto, que son puntos de flotante de liquidez bastante importantes, y a raíz de un movimiento de pronto de corrección pueda llegar a tomar alguno de esos puntos, o incluso a tomarlos, generar rechazo o, o simplemente respetarlos. Entonces vamos a ver cómo se viene presentando ese movimiento de corrección, porque como vimos ahorita en el Nasdaq, en el Standard & Poor's, yo ya empecé a darme cuenta de cierta intención de iniciar con ese movimiento de corrección, por lo menos en el corto plazo. Vamos a ver más o menos cómo se desarrolla. No quiere decir que tenga que suceder, simplemente que las probabilidades a mí me muestran ese tipo de direccionalidad. Bueno, en el 4 horas la verdad que está pasando algo bastante interesante, porque saben que a mí me gusta relacionar mucho los movimientos de Nasdaq con los de Standard & Poor's, con el fin de pronto encontrar algún tipo de divergencia que me pueda dar algún anticipo de los movimientos del precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros todavía nos encontramos bajistas de, dentro del Nasdaq. El punto estructural se encuentra en este punto de acá y tenemos todavía una zona de desequilibrio que el precio puede activar y reaccionar a ella. Sin embargo, hay algo muy importante que es importante pues que recalcar. Yo les dije ahorita en Standard & Poor's que el punto estructural estaba acá, pero fue porque ese punto tuvo la capacidad de tomar el mínimo anterior. En este caso no tuvo la capacidad del precio. El precio en Nasdaq no tuvo la capacidad de tomar ese mínimo anterior. Por lo tanto, ya estoy empezando a generar movimientos de divergencia. Es bastante interesante cuando la divergencia sucede o la manipulación sucede en Standard & Poor's, porque tiene
suele tener un poco más de fuerza a nivel de correlación. Entonces, voy a colocar acá esto en gráficos dobles, si me lo permiten acá un momentico. A few minutes later. Miren acá, a mano derecha tengo el Standard & Poor's, a mano izquierda tengo el Nasdaq. Y miren que Standard & Poor's tomó este mínimo de acá, que claramente acá no se tomó no se tomó en Nasdaq. Entonces tengo ese movimiento de divergencia que de alguna u otra manera es lo que nos está mostrando esta presión tan fuerte alcista, que como ya lo vimos o lo analizamos dentro de lo que viene siendo Standard & Poor's, para mí ya viene siendo un poquito más coherente empezar a generar esos movimientos de corrección. Entonces, ¿qué va a ser bastante importante para mí? En Standard & Poor's, cómo se toma este alto de acá. Y en Nasdaq, cómo se toma este alto de acá y si reacciona hasta ese equilibrio de acá. Sin embargo, para mí la intención ya es de corrección. Entonces, en caso de reaccionar ahí, puede que el precio baje, haga un nuevo mínimo y ya me genere el movimiento de corrección. O simplemente no respete ya esto, empiece a respetar esos últimos movimientos estructurales y a raíz de respetar esos últimos movimientos de estructura o últimos impulsos de demanda, ya obviamente ya mantener la estructura hacia niveles de corrección mucho más altos. Bueno, la idea es finalizar con los últimos movimientos alcistas que presentó el oro. Estamos en el mensual, la verdad no ha cambiado nada el panorama. Claramente estamos alcistas, reacciona a la última zona que marcamos, se tomaron los objetivos, mucha presión de demanda. Entonces vamos a ver en realidad del semanal hacia abajo es que se empiezan a ver cositas bastante interesantes. Bueno, vean que yo en función a este último desplazamiento que presentó el precio, yo les había mencionado que para mí iba a ser bastante importante presentar o presenciar una corrección hasta niveles del 50% de corrección. Yo lo que estaba esperando era la creación de la estructura interna del diario en función obviamente hacia esos puntos. Sin embargo, ya vimos que prácticamente no sucedió. Entonces vamos a ver en el diario porque en el diario se ve un poquito más claro. Pero obviamente la lógica mía era generar de pronto presiones de corrección un poquito más profundas y ya luego ir a buscar los 3000. El objetivo siempre ha sido los 3000, la direccionalidad en realidad siempre ha venido siendo alcista. Sin embargo, obviamente estaba esperando movimientos de correcciones más profundos que generaran un poquito más de atractivo dentro de la demanda e ir a buscar los 3000 con mayor fuerza. Vean, en el diario yo por lo menos lo mínimo que yo esperaba era que en ese movimiento acá bajista el precio continuara bajando y hiciera un nuevo mínimo, que es la creación y es la continuación de la estructura interna del precio. Ahora, el precio no lo hizo. De alguna u otra forma, el precio ya lo que quiso hacer es ir a buscar directamente los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto? Esta zona se elimina, este objetivo se elimina y la zona de corrección del semanal se elimina. Ya prácticamente ya lo que tenemos es una direccionalidad que está alcista. Vamos a ver cómo reacciona el precio a los 3000. Va a ser bastante importante porque según este gráfico ya llegó a los 3000. Pero lo que viene en el futuro es que todavía no ha llegado a los 3000. Lo está rozando, pero no ha llegado a los 3000. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el precio. Sin embargo, un nuevo punto estructural. Este es el nuevo punto estructural. Tenemos ya nuevo desplazamiento, que a raíz de ese nuevo desplazamiento tenemos nuevas zonas o nuevos puntos de corrección. Y obviamente pues la direccionalidad claramente el precio ha venido siendo alcista. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy con esto al punto de que miren que yo a raíz, dentro de mi lógica, obviamente de análisis, era presenciar movimientos de corrección un poquito más extensos y al presentar esos movimientos más extensos se podría generar un interés mayor en función a la demanda. Esto no sucedió en el precio, prácticamente no sucedió ese escenario que tenía planteado y yo prácticamente me perdí de la última distribución, que es lo que vamos a hablar en 4 horas. Bueno, entonces lo que yo les estaba mencionando de alguna u otra manera era que yo me perdí de este último desplazamiento alcista. Yo no tenía ninguna zona de reacción en realidad en estos puntos en donde estaba reaccionando el precio. Entonces de pronto pudo haber sido lógico empezar a mirar como esa direccionalidad. Sin embargo, para mí a nivel de análisis y lo que yo les había planteado, yo no estaba esperando eso en el precio. Yo estaba esperando algo más. Entonces sí les marqué de que tenía estos atractivos de flotante de liquidez acá arriba, que el precio incluso los podía tomar e ir a buscar el otro punto. Sin embargo, vemos que no se generó ninguna reacción, simplemente con el fin de que el precio haya ya cerrado por encima con este volumen, haya cerrado ese punto, ya la direccionalidad me mostraba claramente una intención alcista.
Yo prácticamente estaba esperando un escenario completamente diferente, entonces eso es muy importante a raíz de reflexión, de que muchas veces no se tienen que dar o no se tienen que presentar, obviamente, no se tienen que presentar esos movimientos o esas hipótesis que nosotros estamos esperando. El mercado es el mercado y el mercado hace lo que tiene que hacer a raíz de, obviamente, de sus intenciones. Nosotros marcamos simplemente unas hipótesis donde yo simplemente lo que hago es intentar reaccionar a los movimientos, pero no intento predecirlos. Lo que hago es generar unas hipótesis con el fin de estar mucho más atentos a la direccionalidad del precio, y si el precio logra de alguna u otra manera confirmarme el valor que tiene esas hipótesis, ahí empezaría a tomar acción en función a cómo se viene desarrollando el precio. Yo simplemente estaba esperando un movimiento de corrección más profundo, no se presentó ese movimiento más de corrección, no logré aprovecharme de este último desplazamiento alcista que tuvo el oro, pero de alguna u otra manera en el futuro se van a presentar más oportunidades que obviamente me pueden llevar a capitalizar un poco más la pérdida de esta oportunidad. Entonces, a raíz de eso, con eso finalizamos el análisis de esta semana. Bueno, la verdad es que esta no ha sido una semana que ha presentado movimientos tan importantes en el mercado como lo vimos tanto en pares de Forex. De pronto sí se vio un poquito más de volatilidad en todo el tema de índices y en el oro, obviamente que no pudimos aprovecharnos de ese movimiento. Ha sido una semana que en realidad está en puntos importantes que nosotros debemos de prestar bastante atención para podernos aprovechar de los movimientos en el punto en el que estamos. Eso ha sido todo por el análisis de hoy. Espero que les haya gustado el video. Dele like, comente. Sabe que en la descripción tiene las redes sociales por si tiene alguna duda o nos quiere seguir. Y en la parte de comentarios también nos puede escribir si de pronto está interesado en saber algo sobre nosotros o si cree que le podemos ayudar en algo. Active la campanita claramente para que no se pierdan ninguno de los videos que se vienen para el canal. Y nos vemos en la próxima semana.